Gracias, Marek, por la presentación. En primer lugar, yo no sabía que era tan buena madre porque tengo en ese sentido un concepto un poco peyorativo mío, pero bueno. Y aclarar que, como podréis observar, estábamos hablando de autores siríacos y ahora vamos a entrar con un autor árabe. Y luego la siguiente ponencia volverá a un autor siríaco y después a otro árabe. Bueno, esto ha sido por un pequeño ajuste que hemos tenido que hacer, pero en el fondo también conceptualmente están algo relacionados, entonces creo que no habrá una gran ruptura. Como ha dicho Marek, voy a hablar efectivamente sobre la representación del rostro divino o lo que podemos encontrar acerca de este tema en el Tratado sobre la veneración de las imágenes de Abu Qurra. Voy a hacer una breve, que no lo tenía previsto, pero bueno, una breve presentación biográfica de Abu Qurra que no la iba a hacer porque ya la hice en otra ocasión en esta misma mesa y entonces pues era por no repetir, ¿no? y cansar, pero bueno, simplemente decir que es un autor melquita que escribe en árabe, luego sabemos también que sus obras son traducidas al griego, alguna debió escribir en siriaco, pero no la conservamos, y que cronológicamente se le sitúa, aunque es difícil a veces también situarle con precisión, pero que se le sitúa en el siglo IX. Parece ser que fue obispo de Harrán, parece ser que nació en Edesa. Durante mucho tiempo se ha pensado que estuvo en el monasterio de Marsaba en Jerusalén, donde conoció, a veces se planteó personalmente, pero ahora parece ser que no, que lo que se piensa es más que conoce la obra de San Juan Damasceno. Entonces es un poco como el heredero árabe de San Juan Damasceno y probablemente en esta obra, ya que está aquí también Petros, pues habrá algunas cosas que tú podrás relacionar con los tratados sobre la veneración de las imágenes o lo que haya escrito San Juan Damasceno. Esto es prácticamente lo que sabemos de él. En cuanto a la obra, pues tiene una obra bastante extensa, todavía bastante sin estudiar y sin editar. Tiene una colección de homilías que versan especialmente sobre la Trinidad, que son textos más dogmáticos, y luego este entraría dentro de lo que es su obra más apologética. Simplemente, pues decir estas breves ideas. Lo que tienen a ver si esto pasa aquí, lo que tienen en el handout no realmente es solamente el esquema que voy a seguir en la exposición para que sea más fácil seguirlo, porque los textos, etcétera, pues están planteados en la pantalla. Es cierto que esta es un poco pequeña, bueno, yo contaba con la grande, pero bueno, creo que podremos seguirlo. Bien, pues como decía, Teodor Abu Qurra compone en árabe durante la primera década del siglo IX un tratado apologético sobre la licitud de venerar las imágenes de Cristo y de los santos, dirigido a los cristianos melquitas de Edesa. La argumentación que despliega en esta obrita, pues se pueden encontrar algunas alusiones al rostro divino, como explicaré luego, entendido más como la persona divina, y sobre todo la significación teológica que tiene la representación de la imagen de Dios y la relación un poco entre lo que está representado y lo que representa, es decir, entre la imagen material o la representación material y Dios mismo, ¿no? En cuanto al tratado y a su tradición textual, simplemente decir que de esta obra tenemos dos manuscritos, uno muy conocido para los que nos dedicamos a esto, que es un poco como ese al que todo el mundo quiere estudiar y todo el mundo quiere llegar, que es el manuscrito 4950 oriental de la British Library, que fue copiado por Esteban de Rambla, que es un famoso copista del monasterio de Margaritón en Palestina, y que por lo que dice el propio texto sabemos que lo acabó de copiar en el 1 de diciembre del 877.
El otro manuscrito es un manuscrito de Santa Catalina del Sinaí, el 330, no está fechado explícitamente, pero por los estudios codicológicos pues lo podemos situar en el siglo X. Del primer manuscrito hay una edición con una traducción al latín que hizo Aretsen en el año 1897. Y casi 100 años después tenemos la edición que hace Ignaz Dick de los dos manuscritos en árabe, pero sin traducción. Simplemente hace una introducción y un estudio en árabe de los textos, pero no hay traducción. Hay traducciones parciales de uno de los manuscritos al inglés, también alguna más al francés y luego una en castellano. Esta edición de Dick es la que he empleado para los textos que vamos a ver en la exposición. Bueno, en cuanto al título, el título es mucho más largo del que le da Dick, ¿no? Que habla pues como del Ikram al-Ikunat, del Tratado sobre la veneración de los iconos, sino que es así de largo, ¿no? Como aparece aquí en la imagen. Dice, tratado que escribió el Santo Padre Teodoro Abuqurra, obispo de Harrán, etcétera. Y lo que me interesa destacar del título son básicamente tres ideas principales, ¿vale? La primera es que postrarse, que en árabe se dice as-sujud, ¿no? La postración, es lo mismo que hacen los musulmanes en la mezquita ante la imagen, ¿no? Y aquí aparece por primera vez el término en árabe que es sura, de Cristo y de los santos, es una obligación para todos los cristianos. Es decir, que es algo que no está prohibido, sino al revés, que está recomendado, ¿no? La segunda es que el desconocimiento de la gloria del cristianismo lleva a abandonar esta obligación, ¿eh? O sea, que es algo que estaba ya en el principio, en los orígenes del cristianismo. Y la tercera, que Cristo es el Dios encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Estas son como tres ideas principales que van también, en cierto modo, a recorrer toda su argumentación y toda su defensa de esta veneración del icono, especialmente de la imagen o del rostro de Cristo, perdón, que se veneraba en la iglesia de Edesa desde siglos anteriores a la vida y a la obra de Abuqurra. En cuanto a lo que es la cronología de la obra, pues hay que jugar con los dos términos siempre para limitarla, ¿no? El término postquem y el término antequem. Entonces, el primero parece ser que hay que situarla alrededor o después, ¿no? Del año 799, porque en el capítulo 16 de la obra el autor, o sea, Abuqurra, menciona el martirio de San Antonio Rauj, que es un mártir bastante conocido en el ámbito del cristianismo árabe y que se sitúa el 25 de diciembre del año 799. En cuanto al siguiente término, el postquem, pues hay que ponerlo en el año 877, como habíamos visto, ¿no? Que aparece en el colofón del manuscrito de la British. Y también hay que tener en cuenta que alrededor de estos años, del 813 al 814 o de este año, pues es cuando Abuqurra desempeña su campaña de promoción de la fe calcedoniana, llevado un poco también pues, por el patriarca Tomás de Jerusalén, entre los armenios, y parece ser que es cuando desarrolla como la fase más cristológica de su obra, ¿no? Y lo que hay en el trasfondo de toda esta defensa de la veneración del icono, pues es precisamente el hablar, ¿no? De que, ya lo adelanto, de que el verbo es la imagen de Dios, ¿no? Por eso, la fecha que se da más aproximada y de la época de composición del tratado, pues es la primera década del siglo IX. Un poquito, sí,
a lo mejor limitándonos hacia ese año 813 o así. Paso ya al siguiente punto, que sería el motivo de composición de la obra, que lo expone un poco también en el primer capítulo del tratado. Como ya hemos señalado, bueno, ahí tenéis un poco la traducción, el motivo principal es que los cristianos de Edesa han dejado de venerar la imagen de Cristo. ¿Y por qué la han dejado de venerar? Porque era una costumbre que estaba arraigada, ¿no?, y establecida en esta iglesia. Bueno, pues esto es donde aparece un poco también esta clave, ¿no? La cuestión por la que la han dejado de venerar es porque la causa han sido los reproches y las burlas de los adversarios de los cristianos. Estos adversarios de los cristianos, el término que utiliza en árabe es Muhalifu an-Nasraniyya. Y bueno, ¿qué significa literalmente? Pues lo que quiere decir es aquellos que difieren de los cristianos o aquellos que son contrarios, pero no porque peleen contra ellos de un modo militar, sino porque no están de acuerdo con lo que los cristianos dicen, ¿no? Y para identificarlos utiliza la frase que tienen, bueno, subrayada en rojo, ¿no? Que son aquellos que pretenden tener una escritura de Dios descendida sobre ellos. Esto es una alusión implícita a los musulmanes que entienden el Corán como la escritura, ¿no?, descendida desde el trono de Dios al pecho del profeta, a través del dogma del Tanzil, que es el que describe pues, el modo operativo de la revelación del libro. Entonces, a causa de lo que les dicen estos, los cristianos pues, han dejado de venerar las imágenes, ¿no? En el tratado hay también una referencia no solamente a lo implícita, no solamente a los musulmanes, sino también a los judíos. Está un poco, ahora veremos el contexto, pero escrito en ese contexto. Bien, ahí bueno, aparece en árabe que no, el término que estaba diciendo antes, que era el Kitaban Munzalan min Allahi, que es un libro descendido, una escritura, porque siempre Kitab se traduce por libro como si fuera un códice, aunque el Corán lo tiene también ese aspecto, pero es más bien la escritura, ¿no? Un texto escrito. En cuanto a las ideas principales, bueno, esto es cierto, no quería saltármelo. Aquí simplemente reflejar que es la petición que le hace un miembro de la escuela de la iglesia de Edesa, que aparece en el tratado nombrado como Amba Yannah, pidiéndole a Abu-Qurra que le escriba un tratado defendiendo esa veneración de las imágenes para poder convencer a los cristianos que han dejado de hacerla, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy poco sobre la figura histórica de este personaje y pues una de las posibilidades es que sea una invención retórica o un recurso estilístico, ¿no?, del propio autor. Bien, entonces, en cuanto a las ideas principales, hay 4, que no voy a extenderme mucho, pero Abu-Qurra trata de fundamentar este culto en los padres de la Iglesia, entonces recopila un pasaje de la historia eclesiástica de Eusebio, el 7.18.4, en el que aparece descrita la imagen, la estatua propiamente, no la imagen, que existía en Páneas o en Bañas actualmente de Jesús, ¿no?, con las manos extendidas, en pie y arrodillado delante de él y tocando la orla de su manto, la hemorroisa del texto evangélico. Entonces, en ese relato simplemente pues, no describe físicamente a Jesús, nada más que sabemos pues eso, con figura humana y dotado de miembros humanos. Y luego es muy curioso porque Abu-Qurra sí cita a Eusebio, pero no dice lo mismo que Eusebio. Si yo no recuerdo mal, Eusebio lo emplea para condenar el culto idolátrico, mientras que Abu-Qurra lo que hace es decir que el que hubiera esa estatua ya quiere decir que desde el principio los cristianos veneraban las imágenes y que el culto tiene un origen apostólico. Entonces, por eso digo que lo emplea un poco para su propio fin, ¿no? Y luego, pues, trata también las cuestiones ad Antiochium de San Atanasio, especialmente el capítulo 8.
Después, como decía, además de este origen apostólico del culto, pues cita la Escritura, lógicamente los pasajes que tienen ahí del Deuteronomio y del libro del Éxodo. Y luego una idea muy importante es que dice que no es una afirmación válida contra el culto a las imágenes alegar que ello implica otorgar la corporalidad a Dios. Esto no es solo porque las imágenes no sean nada más que meros objetos y no haya en ellas realmente presencia divina, sino también porque, como va a decir al principio de todo el tratado, es absurdo porque Dios ya tiene corporalidad una vez que se ha encarnado, ¿no? Entonces, por eso no se puede emplear este argumento para denostar ese culto. Bien, en cuanto al contexto histórico-religioso, como decía antes Petros en su intervención, pues va a estar siempre en el contexto de la controversia iconoclasta y va a estar siempre también en el contexto de lo que serían las tres religiones, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Por lo que respecta al cristianismo, pues como decíamos antes, o sea, la composición está situada en un periodo de tiempo bastante amplio que estaría pues abarcando, ¿no? En cuanto a lo que son las ideas, pues desde el reinado de León III Isauro en el 717 hasta el de Teófilo en el 829 y pasando también por todo lo que sería lo que decíamos antes, el Segundo Concilio de Nicea, en el que se exponen pues, todas las razones teológicas sobre el culto a las imágenes, y se condena el iconoclasmo. Muy importante también, desde el punto de vista del Islam, estaría precedido por el decreto del califa Yazid II en el 724, que propugnaba la destrucción de la cruz en las iglesias. No voy a entrar en esto, pero decir que muchas veces, o sea, la destrucción del signo de la cruz hay que entenderlo porque el que Jesús sea crucificado supone para el Islam una denostación de la verdadera, o sea, de la verdad de la misión del profeta Mahoma, porque Jesús es presentado en el Corán como el precursor de Mahoma y los precursores de Dios, o sea, los profetas de Dios, perdón, los enviados y los precursores, por tanto, del profeta, para que su misión sea verdadera, ha de triunfar. Y si Jesús es crucificado y muere, no triunfa. Y entonces eso implica que Mahoma no sería un verdadero profeta y un verdadero precursor, ¿no? Entonces, esa es muchas veces también la idea que late detrás de la destrucción de la cruz. Estaría precedido por este decreto y luego, por ser el momento en el que también en el Islam se desarrolla toda su actitud ante la representación figurativa. En general, sí que se puede afirmar que en lo que se refiere al ámbito religioso y no al ámbito profano, el arte islámico es completamente anicónico. Si habéis visitado alguna vez pues alguna mezquita, habréis visto que no hay representación figurativa, mientras que en el arte civil, o lo que llamaríamos el arte civil, sí que la hay. Bueno, esto se debe, pues por un lado, a algunos versículos del Corán que condenan la fabricación de las estatuas, que presentan a Dios como el único, el Dios soberano, ¿no? Que irían pues contra el asociacionismo, etcétera. Un hadiz que hay acerca de la vida del profeta en el que se condena a los pintores en el juicio final y sobre todo, que es lo que nos importa aquí, por una sura, la 59:24, en la que Dios aparece como el gran Musawir. Sawara en árabe, traducido al castellano, significa formar, significa pintar y significa plasmar. Entonces, Dios es el gran plasmador, el gran formador o el gran pintor, con lo cual el que hace una obra figurativa, pues está en cierto modo atribuyéndose una actividad que es solo propia de Dios, ¿no? Entonces, aunque explícitamente no está condenado en el Corán, pero bueno, no hace falta que aparezca condenado en el libro revelado para que luego la teología posterior pues desarrolle una actitud basada en el libro, pero que
que condene, o que eso sí que existe realmente en el Islam, ese rechazo a la representación figurativa. Y luego, en cuanto al judaísmo, pues simplemente decir que estaría dentro de la prohibición del Éxodo, ¿no? de fabricar cosas semejantes a las que hay en el cielo, en la tierra y en las profundidades del mar. Bueno, ya pasando directamente a lo que sería el punto 2, a la representación del rostro divino, pues como decía antes, del contenido del tratado se pueden extraer una serie de ideas relacionadas con el rostro, entendiendo el término rostro, wajh en árabe, como sinónimo de persona y no solamente de cara. De este modo lo emplearon los primeros apologetas cristianos en árabe, incluyendo Abu Qurra, para traducir el griego prosopon, del que hablábamos antes, a partir del parsopa siriaco, aunque luego sería abandonado a favor de ugnum, que es una transliteración como del término siriaco que ha salido antes, genoma, ¿no? A partir, en cierto modo, del griego hipóstasis. Bueno, a lo largo de todo el tratado va a quedar patente que tanto en Dios como en Cristo se pueden descubrir antropomorfismos. En Cristo está claro debido a su encarnación y en Dios debido al modo en que se manifestó a los patriarcas y a los profetas. La relación entre, yo lo he llamado epifanías divinas y no tipos, y lo que representan, pues dará pie a Abu Qurra a poder establecer el mismo paralelismo entre la imagen de Cristo representada en los iconos y su propia persona. Todo ello teniendo como eje la idea principal del tratado, que la verdadera imagen de Jesús es la verdadera imagen de Dios, ¿no? Es el Verbo encarnado. También, en cuanto a otra precisión terminológica que me parece importante hacer, para entender el juego de palabras que los términos imagen e icono encierran en árabe y que le permite al autor aludir a realidades trascendentes. O sea, ambos términos se dicen igual. En árabe se dice con ese sustantivo que veíamos antes, sura, que es la traducción del griego eikon, ¿no? Imagen o pintura. Por tanto, cuando él habla de Sura al-Masih en el tratado, podemos decir que es tanto el icono de Jesús como la imagen de Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo, Sura es un término que se emplea en árabe para expresar el griego tipos en los comentarios exegéticos, ¿no? Pero yo creo que en este tratadito de Abu Qurra, no en toda la obra de Abu Qurra, porque por supuesto yo no la he estudiado en su totalidad, para decir tipos no sería Sura, sino sería Shibh, que es un término que he traducido como semejanza. Vamos a pasar entonces al punto A, que serían los diferentes antropomorfismos que aparecen de Dios en la Escritura. En el capítulo 5, como crítica implícita a los judíos, recoge algunos antropomorfismos que el Antiguo Testamento atribuye a Dios y que, si no fuera porque los cristianos los interpretan con un sentido espiritual, admitirlos sería más difícil que aceptar lo que los cristianos dicen de Cristo. Se trata de antropomorfismos divinos, físicos, y de logofanías. Voy a pasar los textos, pero para no entretenernos no los vamos a leer y solamente pues señalo lo importante, ¿no? Va diciendo, por ejemplo, que Dios anduvo, Masha, por el paraíso y que además olió, Ishtamma, dice, el aroma de 2 libras de sebo. También dice que Dios se reveló a Abraham y comió, Akala, y bebió Shariba con él. En el monte Sinaí dijo que nadie podía verle, no habla de ver mi rostro, sino dice nadie puede verme, Yara ni, y quedar con vida. Pero, con vida, perdón, pero que Dios habló con Moisés cara a cara, ¿no? Como habla un hombre con su amigo. También dice que Dios se sentó con forma de hombre, lo mismo, Yushbihu al-Insan, en un trono, según contempló el profeta Ezequiel. Y que Dios se sostiene en pie, como dijo el profeta Amós, que lo vio en la ribera del río Mas caminando. Se deduce entonces, en cierto modo, que Dios puede hacerse visible y alcanzar la corporalidad.
Sin embargo, luego vamos a ver, ¿no?, cómo interpreta estas epifanías para decir que realmente Dios no está ahí, ¿no? Bueno, esto, la parte del trono y la parte de que Dios se pone en pie, que está sentado, etcétera, es una crítica también implícita, en cierto modo, a los musulmanes, que también afirman en el Corán que Dios se sienta en un trono, que tiene manos y rostro. Y él dice, si Dios tiene estos atributos humanos, entonces no es ilógico otorgar a Dios otros atributos humanos. Y razonablemente no se puede condenar al cristianismo por conceder atributos humanos a Dios cuando en el Corán se encuentran juicios semejantes, ¿no? Es cierto que la interpretación musulmana que se impondrá posteriormente es que hay que interpretarlos en sentido metafórico y que las manos pues aluden al poder de Dios y no a que Dios tenga manos. Abu Qurra va a salvar la irracionalidad de atribuir estos rasgos humanos a Dios, afirmando que si se emplea la razón, a Dios solamente se le puede otorgar el mero o puro atributo, es decir, a sifa o tahira, y no la materialidad o la corporalidad, lo que no impide que descendiera por nuestra salvación y tomara una forma que no se corresponde con lo absoluto de su ser, ¿no? Es lo que dice en este texto. Nosotros concedemos a Dios en nuestras mentes el atributo puro y sabemos que se abajó por su misericordia hacia lo que no se corresponde con lo absoluto de su ser por nuestra salvación. Paso ahora al siguiente punto, que son las epifanías o las manifestaciones a los profetas. En el capítulo 11 vuelve a recurrir al Antiguo Testamento y va explicando más detalladamente cómo tienen lugar estas epifanías y su relación con el ser de Dios, la relación de la epifanía con aquello a lo que alude y en algunos casos la relación de la inmaterialidad de Dios con la corporalidad y materialidad del mundo. La causa de que Dios se revelara de este modo, mostrando sus misterios por medio de milagros manifiestos a los ojos de los hombres, manifestando lo invisible a través de lo visible, fue por el error de los antiguos, como especifica en el capítulo 16, ¿no? Dice, Dios, debido al error de los antiguos, les reveló sus misterios a través de lo que era visible para sus ojos por medio de los milagros que los ojos podían ver. Los cristianos no necesitan cosas como estas. Sin embargo, debido a la situación de los no cristianos y de cristianos de bajo rango, Dios continúa manifestando milagros sobre los misterios cristianos y sobre su relación intensa entre las imágenes y aquello que las imágenes o que una imagen representa, ¿no? Que veremos después qué es lo que dice. De este modo, afirma que hay una relación entre la imagen y la realidad que representa, que no es una representación vacía de sentido. La revelación final de la relación entre el icono y lo representado la hará en este mismo capítulo 16 y la veremos con más detalle. El autor afirma que la imagen es también, este es un término importante que luego veremos en árabe, la esencia o individualidad de lo que representa. Es decir, que aquello no es algo arbitrario lo que está representando, sino que lo que representa no está presente en la imagen, pero realmente existe, ¿no? Vamos a volver ahora al capítulo 11 y al 15 para describir el significado y el modo en que la imagen se relaciona con lo que representan alguna de estas epifanías. En primer lugar, hay que precisar que Abu Qurra parte del siguiente planteamiento. Especifica que Dios manifestó o mostró a los profetas lo que decía antes, solo semejanzas, ¿no? Ashbah, la palabra que hay en la pantalla, que se puede traducir también como copia o incluso como facsímil, hablando de libros, ¿no? Entonces, copias o semejanzas de su ser, pero no su mismo ser, ¿no? Es lo que tienen en el texto. Entre otros ejemplos del Antiguo Testamento de estas semejanzas, destaca la columna de nube, el trono de Ezequiel, que ya lo habíamos visto antes, el arca y las tablas de la ley. En cuanto a la columna, dice que los israelitas que se postraban ante ella se postraban realmente ante Dios y no ante la nube,
pues a nadie se le ocultaba que Dios no estaba confinado, mahdudan, dice, en esa columna, y lo único que pretendían con la postración era expresar una intención, la de adorar a Dios, es decir, que se estaban postrando ante aquello a lo que aludía la columna y no ante la misma columna. Con Ezequiel sucede lo mismo, ¿no? Dice que lo que contempló fue una semejanza, un shibh, de la gloria del Señor. Entonces, según lo que dice en el tratado, el profeta sabía que aquello era una semejanza del ser de Dios, pero no su mismo ser, ¿no? Lo que dice Huwal Haqqa min Jawhiri Allah, ¿no? Allah, que no era su mismo ser. Después, cuando David y los demás israelitas honran el arca de la alianza, danzando y postrándose ante ella, sabían también que lo que estaban honrando era algo oculto. Aquí es muy importante, dice, escondido, batinan, que es lo que hay en el interior, que es uno de los modos también luego de interpretar el Corán. Bien, batin por el modo exotérico o dahinan, ¿no? Por el formal, el que se ve. De algo que presentían, dice, bueno, emplea un verbo, tawahama, que se puede traducir tanto como presentir como imaginar, ¿no? Pero es algo así como lo que intuían en sus mentes y de lo que el arca era solo una imagen o un icono de algo más profundo. Finalmente, en el capítulo 15, habla de una imagen que yo no la conocía, a lo mejor vosotros o alguno de los que estáis aquí la habéis visto en otros autores, pero es que presenta las tablas de la ley como imagen de la encarnación de la palabra no material, dice Al-Kalima al-Unsuriyya, y el Señor escribió en ellas con su dedo y por eso son una encarnación de la palabra de Dios. Y no solo las tablas de la ley, el decálogo, sino también toda la escritura es una imagen de la palabra audible y pronunciada por Dios. Bueno, pues con estos ejemplos va exponiendo la relación entre la imagen y la semejanza, las epifanías y la realidad a la que aluden. En la conclusión del capítulo 11, aunque es una idea que también se encuentra en otras partes del tratado, cuando defiende a los cristianos contra la acusación de idolatría, equipara la imagen o el icono de Cristo a las epifanías del Antiguo Testamento. Al ser una imagen, manifiesta a los ojos, dice Sura Dhahira, del modelo que los creyentes presienten o imaginan en sus mentes cuando veneran el icono, siendo esta imagen y no siendo esto una imagen y no la realidad sustancial de Dios. Paso entonces al punto C, que es lo que sería la relación del icono con lo que representa, ¿no? Las epifanías, como decía antes, son iconos del Antiguo Testamento y parte de esta idea, la misma veneración que sienten los israelitas por los signos que Dios les mostró, es la que tienen los cristianos ante el icono de Cristo, y la misma relación que había entre el milagro y lo representado es la que hay entre el icono y lo que representa. A lo largo del tratado están presentes una serie de ideas sobre esta cuestión que pueden ordenarse en torno a dos ejes, lo que es la definición de icono o de imagen y la licitud de su culto. Para lo primero, hay que tener también en cuenta que los iconos tienen como 4 rasgos fundamentales. Contienen el rostro verdadero de Jesús y los santos, son memoria de las cosas reales a las que estos nos remiten y hacen referencia a una realidad mayor, pero en ellos se contempla verdaderamente aquello que representan, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Para la primera idea, la de que contienen el rostro verdadero de Jesús y de los santos, trae a colación pues, este pasaje que decía antes de la historia eclesiástica de Eusebio, y insiste especialmente en que este culto y los iconos han permanecido hasta el día de hoy y que han preservado el rostro de los santos y de Cristo y, lo que decía antes, en su esencia o en su individualidad. La segunda idea la recoge en el capítulo 13, donde equipara la función y el sentido del icono con los del libro. Aunque, dice, ambos muestran cosas reales, pero el icono es más elocuente porque lo pueden entender todos aquellos que no saben leer. La tercera aparece en el capítulo 15 al hablar de la función de las epifanías del Antiguo Testamento y reprocha a los judíos su incomprensión acerca del significado de estas epifanías, su desconocimiento de que son una imagen de otra cosa, tal como Dios le dijo a Moisés en el Éxodo.
que hiciera cada cosa a semejanza del modelo que había visto en el monte. Las imágenes son pruebas de otra cosa y tienen un significado que no es otro que la economía de la salvación, el plan de Cristo, al que apunta cada profecía. Al igual que estas epifanías apuntaban a otra realidad, el icono también. ¿Qué es esta realidad? Lo explica a continuación con el ejemplo de las palabras plasmadas en las tablas de la ley, que eran una imagen de la encarnación de Jesucristo. Por eso los profetas y los levitas se inclinaban ante ellas, ¿no? Y dice, bueno, porque como hemos recordado, el asunto es que las palabras formadas o plasmadas emplea el mismo verbo que para Dios, ¿no? El musawir, en las dos tablas únicamente eran una imagen de la encarnación de Cristo, la palabra eterna de Dios. Por eso los profetas se inclinaban postrándose en su presencia. Ante ellas se postraban también los levitas y sobre ellas se posaba la nube del Señor en señal de respeto. Entonces, la imagen o el icono es la esencia de lo que representa, es una imagen real, lo contrario de lo que sucedía con las semejanzas o las epifanías, ¿no? Que simplemente aludían pero no tenían el ser de Dios. Por eso el icono de Cristo está representando una imagen real, el verbo encarnado, el Dios corporal que puede ser representado de modo figurativo. En cuanto a la segunda cuestión de los iconos, la licitud del culto, se empeña en defender que no es un culto idolátrico, puesto que Dios, según la Escritura, no prohibió postrarse ante otra persona u otra cosa que no fuera Él, ya que todas aquellas cosas ante las que se postraron los israelitas eran imagen de una realidad mayor que era Él mismo. Por tanto, lo que se haga con una imagen se está haciendo en realidad con aquello o aquel al que remiten, y como la imagen es la esencia de lo que representa, el que se postra ante un icono se postra ante el Señor. Para demostrar o apoyar esto, pues habla principalmente en el capítulo 9, ¿no? Del texto que tienen en la imagen, de los significados del verbo sajada, postrarse, y los elementos y las personas ante los que se postraron los patriarcas y los profetas. Abraham ante los hijos de Efrón, Jacob ante Saúl, los hermanos de José ante José, etcétera, ¿no? Y afirma va trayendo diferentes ejemplos. Y dice que como todos estos patriarcas no fueron considerados pecadores por haberse postrado ante otras personas, sino que lo hicieron en señal de respeto, queda claro que Dios no quiso prohibir el postrarse ante algo o alguien distinto de él. Esto, ya voy terminando, no, es que tengo más cosas de las que digo, no anula la estrecha relación que hay entre la imagen y lo que representa, sino que lo refuerza, porque al venerar una imagen que remite a Dios se debe hacer con respeto. Lo que se haga con la imagen remite a aquel a quien indica. Por ello debe tratarse con respeto, como él afirmará en el capítulo 13. A causa de esta relación entre la imagen y aquello a lo que alude, cuando se trata del icono de Cristo, el que se postra ante él, está postrándose realmente ante el Señor, como dice en el capítulo 11. Dice, del mismo modo, nosotros los cristianos, cuando nos postramos ante la imagen de Cristo y de los santos, no nos postramos ante los paneles y los colores, sino únicamente ante Cristo, que merece en todos los sentidos que se postren ante Él, y ante los santos, que también merecen ser venerados y honrados. La causa de que el objeto de veneración sea el mismo Cristo la especifica en el capítulo 16 cuando diferencia entre la semejanza y la imagen. En la semejanza no aparece el mismo ser de Dios, como ya hemos visto, sino solo su alusión. Por el contrario, en la imagen está representada la esencia de lo que aparece. Su explicación une la definición de icono y la licitud de su culto. En este capítulo había señalado como causa de las epifanías el error de los antiguos y concluye con una afirmación del autor en la que por medio de una carta de San Pablo, 1 Corintios 10:4, desvela que en la imagen representada, en el icono, se puede contemplar al mismo Jesús, porque la imagen representa a la persona misma.
El error de los antiguos era que como el Verbo no se había encarnado, no podían visualizar a Dios nada más que a través de las semejanzas. La encarnación es el medio de contemplar la corporalidad de Dios. Y dice lo siguiente en el capítulo 16, que nadie se sorprenda cuando decimos que las imágenes merecen veneración y que es como si viéramos a Cristo y a los santos en las imágenes que contemplamos. Pues hemos escuchado decir a San Pablo, las imágenes son sus esencias o individualidades. Así, acerca de la roca de la que salió agua para los hijos de Israel, ella era Cristo. Obviamente, esta roca no era Cristo en su esencia, era una imagen de Cristo. Termino. Detrás de toda la argumentación de Abucurra en este tratado, late pues la cuestión de la corporalidad de Dios, que es posible gracias a la encarnación. Si las imágenes remiten a una realidad superior y por eso son dignas de veneración, si lo que se hace con la imagen se hace también con aquello que representa, y si éstas tienen la esencia o la individualidad de lo que representan, es decir, materializan de un modo figurativo la realidad de algo existente, todo ello quiere decir que a Dios se le puede representar figurativamente, porque posee también la corporalidad. Lo absoluto y lo trascendente se pueden representar fielmente en el Dios encarnado. El mismo autor lo expresa así, como decía al principio del tratado, admitiendo que la encarnación ha hecho posible que haya un icono o una imagen de Dios, ¿no? Es lo que dice ahí, cuando retoma la petición del hermano Jannach de Edesa, ¿no? Dice, nos has informado de que muchos cristianos han abandonado la veneración de la imagen del icono de Cristo, Dios nuestro, que hizo posible que hubiera una imagen suya por medio de su encarnación por el Espíritu Santo y por la Virgen María. Esta imagen ha hecho posible que los hombres contemplen su rostro, su persona, pues si a Dios se le puede representar fielmente es porque se ha encarnado en su Hijo. En el fondo es lo que persigue en toda la obrita, demostrar que esta encarnación es real y retomar el culto de la veneración del icono del rostro de Cristo en Edesa, que parte pues algunas rastros que dan en la leyenda del rey Abgar, que recibe la pintura del rostro de Cristo hecha por San Lucas y que incluso pues, se le otorgaban también características milagrosas, ¿no? Como defensa de la ciudad de Edesa. Nada más, muchas gracias.